Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nos reencontramos después de unos días sin clases nuevas. Vi que trabajaron bien, muchos han mandado sus tareas, de a poquito me voy poniendo al día con la corrección. Y vamos a continuar avanzando en la unidad número 3, que empezamos antes de estos días de exámenes. Y en esta unidad empezamos a hablar de trabajo y energía, ¿bien? Bien, la semana anterior, la última semana en que trabajamos con clases nuevas, con conceptos nuevos, trabajamos sobre el concepto de trabajo. Vimos cómo se relacionaban las ecuaciones, la convención que indicaba un trabajo negativo, que indicaba un trabajo positivo, las unidades, etc. Esta semana lo vamos a relacionar con energía. Y ustedes con la energía ya han trabajado también, ¿sí? Han trabajado sobre todo en tercer año, donde veían los cambios de la energía mecánica y la energía potencial y la conservación de la energía, perdón, los cambios de energía cinética, la energía potencial y la conservación de la energía mecánica. Bien, esos ejercicios que trabajaron, ejercicios sencillos en tercer año, los vamos a retomar de una forma un poquito más compleja, ¿sí? Analizar movimientos un poquito más complejos. Pero básicamente los temas que vamos a abordar ahora en quinto son los mismos. Para eso recordamos lo que es energía, que es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo, o sea que están íntimamente relacionados los conceptos, y además recordar que ese trabajo tiene efectos sobre el mismo cuerpo o sobre otros. Podemos hablar de cambios en el movimiento, cambios en la velocidad, en la trayectoria o bien deformaciones de los cuerpos, ¿sí? Entonces, en definitiva, los conceptos de energía y trabajo están íntimamente relacionados, tanto que se pueden interconvertir uno en otro. ¿Está bien? En realidad estamos hablando de la misma unidad, que se llama energía. El trabajo es una forma específica de energía. De hecho, podemos afirmar que se trata de la misma magnitud porque ambos se expresan con la misma unidad, que es el joule. ¿Estamos de acuerdo? Ahí recordamos la definición matemática, la expresión matemática para calcular el trabajo mecánico, que involucraba una fuerza actuando durante un desplazamiento. Si yo estoy aplicando una fuerza sobre un cuerpo y este no se desplaza, no hay trabajo. ¿Bien? Y además por el coseno del ángulo de la fuerza. Dependiendo de la dirección en que uno aplique la fuerza sobre el cuerpo, se verá modificado ese trabajo. Fíjense, de todos los tipos de energía que hay, que son un montón, vamos a trabajar solo con dos, la energía cinética y la energía potencial. Bien, la energía cinética y la potencial las usaron en tercer año, las dos, por lo tanto esto va a ser una especie de repaso, les va a sonar muy conocido todo lo que vamos a ir analizando en esta unidad. Si hacen un poquito de memoria, recordarán que la energía cinética, que tiene esa expresión, es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, o en alguna bibliografía o algunos profes usan 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, obviamente que es lo mismo, está relacionada directamente con el movimiento de los cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo un cuerpo que está en movimiento, ese cuerpo tiene energía cinética. Un cuerpo en reposo tiene energía cinética nula, es decir, 0. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y bueno, porque si la velocidad que aparece en esta ecuación es 0, cuando el cuerpo está en reposo, el producto de la velocidad por cualquier otro parámetro, en este caso la masa, será nulo también. Yo puse acá un ejemplito de los casos que vamos a analizar para ver cómo cambia la energía cinética. Pueden ser situaciones donde hay movimientos horizontales, como este caso, donde hay una fuerza actuando, un cambio en la velocidad, habrá cambios en la energía cinética. O también puede ser un movimiento vertical. Si hay un cuerpo en caída libre, por ejemplo, la velocidad también se modifica. La energía potencial, por su lado, se calcula como el producto de la masa por la altura por la gravedad. Y es la energía asociada a la posición respecto de la Tierra. Nosotros estamos trabajando con la energía potencial gravitacional. Estamos hablando de la superficie terrestre. Por eso la aceleración que aparece en esta ecuación, que aparece acá como G, nosotros ya la conocemos y es la ecuación de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, un cuerpo en caída libre, por ejemplo, va cambiando su energía potencial punto a punto. ¿Por qué va cambiando la energía potencial? Porque la altura, esa h que aparece ahí, que tiene que ver con la altura en la que se encuentra el cuerpo, cambia en cada instante del cuerpo mientras éste cae. En este ejemplito que yo dibujé acá, la energía potencial es constante porque el cuerpo no está a una altura respecto del suelo. ¿Estamos de acuerdo? En este ejemplo, en un movimiento vertical, en realidad hay cambio de las dos energías, porque si un cuerpo, supongamos, parte del reposo, apenas lo libero y comienza a caer, la velocidad comienza a aumentar. Ya los analizamos, es un MRU-V acelerado, ¿cierto? El movimiento de caída libre. Por lo tanto, también habrá cambios en la energía cinética. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplito de cómo usar esta energía cinética y cómo se relaciona con el trabajo.
¿Está bien? Fíjense, si un cuerpo pasa por dos puntos, un punto A y un punto B, y pasa por el punto A y por el punto B con velocidades diferentes, ustedes ya saben a esta altura que eso ocurre solamente porque hay una fuerza que actúa durante ese movimiento, entonces el cambio entre esas energías, que en realidad se debe a un cambio en las velocidades, está asociado con el trabajo que realiza la fuerza durante el desplazamiento. ¿Está bien? Bueno, yo volví a copiar este dibujito acá. Este sería el punto A, este sería el punto B. Si esta fuerza actúa durante el movimiento, entonces la energía cinética desde A hasta B cambia. Y no solo que cambia, sino que la puedo asociar directamente con el trabajo realizado por la fuerza entre esos dos puntos, ¿sí? El trabajo entre A y B va a ser igual al cambio de la energía cinética, a la energía cinética en el punto final menos en el inicial. Vamos a ver un pequeño ejemplo acá abajo. El ejemplo nos plantea calcular la velocidad final de un cuerpo de 5 kilogramos que parte del reposo y sobre el que actúa una fuerza de 3 newton horizontalmente, sin rozamiento, sin nada, porque no lo aclara el problema, a lo largo de los 10 metros que se desplaza el cuerpo. Es decir, la distancia entre los puntos A y B es de 10 metros. Fíjense, si yo quiero calcular una velocidad, puedo ir por dos caminitos. Por el caminito que iba la semana pasada, usando la segunda ley de Newton para calcular la aceleración, usando las ecuaciones de la velocidad de un movimiento variado, etc. La idea es que ahora empecemos a trabajar con estas otras magnitudes que les estoy presentando en esta unidad. Entonces, si me preguntan la velocidad, bastará con calcular, por ejemplo, la energía cinética en B y de ahí después despejar la velocidad. Para eso tengo que calcular primero el trabajo, y esto es lo que vamos a hacer acá. El trabajo entre esos dos puntos es la fuerza por la distancia, por el desplazamiento del cuerpo entre esos puntos, por el coseno del ángulo. Como es un movimiento horizontal y la fuerza se aplica en dirección horizontal, el ángulo es 0. El producto de esas magnitudes me da 30 joules, es decir, esta fuerza realiza un trabajo de 30 joules para ir desde A hasta B. Bien, como el trabajo es igual a la diferencia entre las dos energías cinéticas, de este lugar podré calcular la energía cinética en B. ¿Está bien? Reemplazo donde dice el trabajo en A por el valor que calculé. Y la energía cinética en A, como este cuerpo parte del reposo, como me lo dice el enunciado por acá abajo, directamente es 0 joule. Si paso este 0 que está acá restando para el otro lado, concluyo que la energía cinética en el punto B es de 30 joules finalmente, ¿sí? Una vez que sé la energía cinética en un punto, puedo despejar la velocidad fácilmente. Yo lo que hice acá fue reemplazar, ¿sí? Reemplazar el valor del trabajo, el valor de la masa, y lo que hice fue despejarlo. El 2 pasó multiplicando, el 5 pasó dividiendo, y este exponente cuadrado de la velocidad pasó como una raíz. Acá me importa hacer un comentario sobre el tema de las unidades. Fíjense, joule era kilogramo, ¿sí?, por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y abajo la masa también está en kilogramos, que se va con los kilogramos que incluye el joule. Entonces, el joule, que era kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, se reduce a metros cuadrados por segundo cuadrado. Y eso está muy bueno porque cuando reparto esta raíz entre el número y la unidad, esos cuadrados se van y el resultado me da en metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Me da en metros por segundo. Fíjense, voy a borrar para que no quede tan mamarracho. Me dan metros por segundo y la raíz de 12 es 3,46. Por favor, recuerden que al aplicar una raíz, esta afecta tanto a la parte numérica como a la parte de unidades. ¿Bien? Veamos un ejemplo de en qué ejercicios puedo usar este concepto de energía potencial y cómo se relaciona con el trabajo. Fíjense, ahora vamos a analizar un cuerpo en el que esté cambiando la energía potencial, es decir, un cuerpo que esté cayendo, por ejemplo. También puede ser un cuerpo que esté ascendiendo con un tiro vertical. ¿Estamos de acuerdo? En este caso me dice que si pasa por dos puntos durante este movimiento vertical, los puntos A y B, y esos puntos tienen distinta altura respecto del suelo, entonces el trabajo que hace su peso, si el cuerpo cae por su propio peso, que son los únicos movimientos verticales que hemos trabajado acá, entonces la fuerza realiza un trabajo que es igual a la diferencia entre esas energías potenciales. Y acá les escribo la expresión matemática. Fíjense que es la energía potencial inicial menos la final. Acá está invertido el orden respecto de la energía cinética. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplito de esto. Dice, ¿qué trabajo realiza la fuerza pesos de un cuerpo de masa de 3 kilogramos cuando se pasa de un punto A a un punto B durante la caída? Y las alturas de A y B se las puse directamente en el esquemita. ¿Está bien? Está una pelota que está cayendo y parte de A y llega hasta B, que no es el suelo B, es un puntito que está a 4 metros del suelo. Y A
está, acá dice HDA, es decir, la altura del punto A está a 12 metros sobre el nivel del suelo. Bien, fíjense cómo resolvimos esto. En primer lugar, calculé la energía potencial en A. Para eso planteé la fórmula para energía potencial y donde decía altura puse la altura del punto A, que son 12 metros. Luego calculé la energía del punto B. El punto B está a 4 metros del suelo, por lo tanto lo reemplacé en la altura. Y finalmente dije que el trabajo es la diferencia entre la energía potencial inicial menos final. El trabajo tiene un valor de 235,2 joules en este ejemplo. ¿Lo podría haber calculado de otra forma? Por supuesto, lo podría haber calculado con la expresión que aprendimos la semana pasada. El trabajo es la fuerza que está actuando, que en este caso es el peso, por la distancia, que son los metros que recorre este cuerpito. Como voy de 12 metros a 4 metros, en total recorre solamente 8 metros este cuerpo durante el movimiento. El desplazamiento es de 8 metros. Y el ángulo sigue siendo 0, así que esta parte no me interesa porque el coseno de seno es 1. Fíjense que el trabajo de esta manera me da exactamente igual que de esta otra. ¿Bien? Vamos a ver un último ejemplito. Dijimos anteriormente que cuando un cuerpo cae, además de cambiar su energía potencial, también cambia su velocidad. Por ende, también está cambiando la velocidad del cuerpo en la caída. Volvamos al ejemplito de antes del cuerpo que cae desde A hasta B. Ahora les voy a preguntar, ¿con qué velocidad ese mismo cuerpo alcanza el punto B? Si parte del reposo y el rozamiento con el aire es despreciable, quiere decir, sale de A, lo dejo caer con una velocidad inicial nula y llega al punto B. ¿Con qué velocidad llega a ese punto B? Pues bien, yo sé que el trabajo entre A y B es la diferencia entre las energías potenciales y lo calculé en el punto anterior. El trabajo entre esos dos puntos era de 235,2 joules. Además, sé que ese mismo trabajo es igual a la diferencia de energía cinética, ¿cierto? Entonces, ese mismo trabajo que ya calculé en el punto anterior, en el ejemplito anterior, es el que voy a reemplazar acá. La energía cinética en A es 0 joule. ¿Por qué es 0 joule? Porque parte del reposo. Dijimos que lo ponemos acá y lo dejamos caer por acción de su propio peso. Bien, por lo tanto, la energía cinética en B tiene ese valor. Y una vez que tengo la energía cinética definida, lo único que me queda es despejar de esa expresión la velocidad igual que hice antes, ¿cierto? En el primero de los ejemplos. El 2, este que está acá abajo dividiendo, pasa multiplicando, la puse acá. La masa, que está multiplicando a la variable velocidad, que es la incógnita en este problema, pasa dividiendo. Y por último, este exponente, porque la velocidad está al cuadrado, pasa como raíz, ¿sí? En este caso, la velocidad en el punto B es de 12,5 metros por segundo. ¿Podría calcularla en nuestros puntos a la velocidad? Por supuesto, en el suelo, por ejemplo. En el suelo la energía potencial es 0, porque la altura es 0, podría calcular el cambio de la energía potencial entre esos dos puntos y después calcular con ese cambio el trabajo y con el trabajo, en definitiva, la energía cinética en el suelo. ¿Está bien? Para aplicar estos conceptos, esta semana les voy a dejar 2 problemas solamente para que puedan verlos y la semana que viene vamos a tener una videollamada. ¿Bien? En la videollamada vamos a avanzar un poquito más y vamos a trabajar sobre este tipo de problemas y a resolver las dudas que vayan apareciendo. ¿Estamos de acuerdo? Les mando un saludo a todos, espero que sigan muy bien y bueno, nos vemos la próxima clase.